Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Espacio Andaluz, en este caso con Mario Solís Prieto, que él es autor de Motamid 1936, que es esta obra que estáis viendo aquí, que con esta preciosa portada, que es una obra que teatraliza de alguna manera, ¿no?, una obra de Blas Infante, de Motamid, el último rey de Sevilla, y los últimos días de la vida de Blas Infante. Así que, Mario, bienvenido. Muchas gracias, Iván, y gracias a Espacio Andaluz por darme este espacio. Nada, hombre, a ti por estar aquí. Y en primer lugar me gustaría saber cómo te surgió la idea de escribir este libro. Pues resulta que en 2019 yo estaba terminando un máster en Artes del Espectáculo en Vivo de la Universidad de Sevilla y ahí entré en contacto con muchas artistas del mundo del teatro, de la danza, y yo quería montar un proyecto escénico. Además tenía que hacer un trabajo final del máster y quería utilizarlo para eso. Entonces, buscando una idea, pensé en mirar las efemérides de obras de teatro que cumplieran el centenario en 2020. Por aquella altura no sabía que ese año iba a acabar así. Tan catastrófico. Tan exactamente. Y nada, pensaba en un proyecto que pudiera tener interés y sobre todo jugando con eso de los 100 años. Y encontré esa obra de Blas Infante que has mencionado, Motamid, último rey de Sevilla. Me llamó mucho la atención. Venía de un contexto en el que me empezaba a interesar mucho la historia del Andaluz. Había escuchado hablar sobre este rey, Al-Mutamid, pero no tenía ni idea de él. De hecho, la primera vez yo a este rey lo llamo Al-Mutamid, porque la primera vez que lo escuché fue cantado por Lore Montoya, esa canción de Al-Mutamid, Rumaiquilla, y quería conocer más la figura de este personaje histórico, y resulta que venía de la mano de Blas Infante, del que solo tenía, bueno, tenía bastante información sobre él, pero después me di cuenta que no tanta como pensaba. Sobre todo lo que resaltaba de la vida y obra de Blas Infante es que había muerto por sus ideas, había sido asesinado a principios de la represión franquista en 1936 y que eso coincidía con varias historias familiares o la historia al fin y al cabo de la península a principios del siglo XX y sobre todo a partir de ese momento en el que se da un golpe de Estado contra la Segunda República y provoca una guerra civil. Eso siempre había estado interesado en la memoria histórica, bueno, llamado, prefiero decir memoria democrática, y reivindicar esas personas que como Blas Infante a día de hoy todavía siguen desaparecidas. Pues quise montar una obra que juntara ambas dimensiones. Yendo a la obra, en la introducción ya desde primera hora haces un alegato por las creaciones artísticas que se alejen, un alegato en defensa de las creaciones artísticas que se alejen de esa lógica mercantilista, ¿no? ¿Por qué haces en la introducción de este libro este alegato? Pues porque creo que es un punto en el que estamos los trabajadores del arte, de la cultura, en la que tenemos que estar respondiendo muy instantáneamente, ¿no? Por lo rápido que se mueve ahora todo con las redes sociales y hay que estar produciendo constantemente. Y yo quería darle un reposo, ¿no? Una reflexión a cada obra que se hacía para que tuviera contundencia, porque me daba cuenta que muchas de las expresiones artísticas caían en una superficialidad, no calaban ahí en los hondos, en las problemáticas, y por eso me interesaba trabajarlo desde ahí, cuando puede resultar paradójico, porque yo también estaba buscando que tuviera el interés de que cumpliera 100 años una obra. Resulta que a día de hoy ya han pasado un tiempo y todavía sigo trabajando en esa idea, por lo tanto lo he puesto en práctica. Y una vez que se te ocurrió la primera idea que ya nos has contado sobre o para escribir esta obra, ¿por qué? Porque hay que contar que en la obra tú narras de manera cronológica, cuando ya teatralizas las dos obras que hemos comentado, narras de manera cronológica una etapa o una historia, mejor dicho, que es la historia de Al-Mutamid, y de manera reversa la de Blas Infante. ¿Por qué haces este juego? ¿Qué buscabas? Pues una de las cosas por las que le di fuerza a esta idea y quise desarrollarla
Es por una coincidencia que, bueno, no tiene un fundamento científico, por así decirlo, es más una conclusión creativa, que era comparar a los almorávides que derrocaron al rey Al-Mutamid en el año 1091, que seguían unas ideas más extremistas de su religión. Se consideraban monjes soldados del Islam, y de hecho esto es muy importante también para cómo se desarrolló después la Edad Media. Después de eso ya aparecen también los cruzados templarios. Era una cosa muy importante en la que también se fundamentaba esa idea que tenían los sublevados contra la Segunda República, esa idea de cruzada, de guerra santa, pues se repetía, y por eso vi una coincidencia entre esos almorávides y los falangistas, los sublevados y toda esa calaña, si me disculpan hablar así, que atentaron contra unos ideales, pues un sistema democrático que, bueno, tenía muchos desperfectos, pero desde luego no fue... Era democrático. Exactamente, no consistía en la represión. Veo que ahora también hay una deriva hacia esas ideologías totalitarias, y creo que coincidía muy bien para contar esa historia y usar a Blas Infante como un mártir por sus ideas, y conectarlo con esa idealización que él hace del reinado de Al-Mutamid, que le servía para representar ese ideal andaluz, toda la ideología que le estaba desarrollando. Claro, porque tú en la obra creas o, digamos, escribes 5 personajes, y de los 5 cada uno tiene 2 papeles, ¿no? Exactamente. Blas Infante es a su vez Al-Mutamid, Angustias, que es la mujer de Blas Infante, es a su vez Romequía o Itimad, ¿no? Y entonces, ¿esto también te sirve a ti a la hora de narrar? Claro, yo quería hacer un desdoblamiento, meter una historia dentro de otra historia, y por eso me venía bien. Además, también tuve que reducir mucho los personajes iniciales, porque la idea original era poner en escena a Mutamid, último rey de Sevilla. Pero vi que era una obra muy compleja, también eso, una cantidad grande de personajes, y quise hacer un experimento dramatúrgico que tuviera cuanto menos actores mejor, ¿no? Al final también había muchos personajes porque eran esas 2 dimensiones, pero podía funcionar bien. Como decía, Mutamid y Blas Infante funcionaban bien. Ambos personajes, desde el tratamiento que yo le daba, eran pasivos. Blas Infante porque sus últimos días se narraban en retrospectiva, y esos últimos días son desde la detención hasta el asesinato. Por lo tanto, estaba en la cárcel, no tenía mucha libertad de acción un personaje que iba a estar todo el tiempo encarcelado y condenado a muerte. Por eso me di cuenta, y eso desatascó también mucho el proceso creativo, darme cuenta que la verdadera protagonista era Angustias, doña Angustias García, la esposa de Blas Infante, y que ella se podía vincular bastante bien con Itimad, la esclava romaiquía de la que se enamora Mutamid y a la que acaba convirtiendo en reina, que para Blas Infante, el personaje que él había puesto en su obra de teatro, pues es el personaje que más describe, que más con sus diálogos más expresa esas ideas de Blas Infante, que más que políticas en esta obra de teatro, es una creación artística, más que políticas son místicas, espirituales, y es una faceta también de Blas Infante que para mí era desconocida, y creo que en general lo sigue siendo. ¿Y te costó mucho ese proceso creativo? Porque se ve que es un texto y un libro muy cuidado, y además utilizando un lenguaje poético, teatral. ¿Cómo fue también escribirlo? Bueno, yo hice una especie de collage. A mí me gusta decir que este libro, pues la obra de teatro que contiene, que además también incluye el proceso creativo, una memoria del proyecto. La obra de teatro es un collage porque usa fragmentos de la obra de Blas Infante, que también tiene mucha poesía, es un texto bastante modernista en cuanto al lenguaje,
y también incluía poemas traducidos del árabe de Al-Mutamid. Me basé en dos traductores, Miguel José Haggerty y María Jesús Rubiera Mata, y desde luego con estos otros dos autores, uno del siglo XI y el otro de principios del siglo XX, pues daba esa sensación de belleza, la que yo intenté acompañar, bueno, acompañé con con partes mías que buscan ensamblar esas dos realidades. Sería... ¿Y por qué, te iba a preguntar también, porque la teatralización la empiezas con el asesinato de Blas Infante, porque como has contado, esa va en retrospectiva, y con la primera escena en la que Al-Mutamid conoce a la esclava, a Romequía? ¿Por qué haces esta similitud así de primera? Esto es siguiendo la obra original de Blas Infante, que el fundamento era adaptarla a la actualidad. Y esa obra está dividida en 3 jornadas, con un epílogo, y la primera jornada consistía en eso, en relatar la leyenda que dice que Al-Mutamid conoció a la esclava Romaikía en Sevilla, dando un paseo por el río, y van improvisando poesías, y la esclava intervino para terminar un poema, y ahí quedaba el rey totalmente enamorado. Después, en la historia real, en realidad, todo apunta que fue en la ciudad portuguesa de Silves, que es donde gobernaba Mutamid antes de la muerte de su padre, pero yo no quería jugar tanto con la historia, a pesar de que gracias a este proyecto he profundizado en la historia del Al-Ándalus. Yo quería jugar pues con el mito de una figura andalusí, que precisamente creo que es lo que se nos ha negado un poco a los andaluces y en general a todos los habitantes de la península ibérica, sobre una parte muy importante de nuestro pasado. ¿Cuáles son las similitudes que encontraste en la obra de Infante y en su propia vida? Pues más que similitudes con su propia vida, lo que encontré fue similitudes con el resto de su obra más política. Blas Infante trabajó hasta el final de sus días por dar un ideal al pueblo andaluz, porque los andaluces tuviéramos conciencia de pueblo, y eso sabía que había que hacerlo a través de la cultura. Y el Mutamid, último rey de Sevilla, de Blas Infante, es como el himno, es prácticamente la letra del himno convertido en obra de teatro, y esos conceptos que él incluye en el ideal andaluz, su primera publicación de 1914, después, 5 años más tarde, lo hace de una forma creativa. Yo quería que conservara esa esencia. Bueno, y ahora, ¿qué le espera al Mutamid 1936? ¿Qué planes tienes para ahora mismo libro? ¿Para esta creación artística que hiciste? Bueno, ahora estoy buscando alguna compañía de teatro que quiera montar esta obra, que puede tener un enfoque bastante vanguardista, porque antes creo que no expliqué muy bien eso de que una historia vaya en retrospectiva y otra hacia adelante. Si quieres ahora lo detallo un poco mejor. Pero, bueno, comentar que este proyecto también lo estoy llevando al medio audiovisual, y que lo he adaptado 4 años más tarde de haberlo escrito a un guión literario de largometraje, que ya lo tengo escrito, y es aproximadamente 2 horas de duración, un largometraje de ficción, con ese interés de llevar la injusta detención y ejecución de Blas Infante junto a esta obra, como un homenaje. Y bueno, lo de explicar una historia que va hacia atrás y otra hacia adelante, me interesaba empezar con esa imagen impactante de un asesinato, porque así el personaje de Blas Infante iba a tener un arco cuando se ve una ejecución, y de hecho a día de hoy creo que ha quedado así, porque España es un país que no ha arreglado este hecho de la guerra civil, por desgracia, nos ha faltado memoria histórica. Entonces esas muertes pues son simplemente un asesinato, y ahí se queda la cosa. Entonces, al desarrollar la obra hacia atrás, también hago una referencia directa a la memoria, va recordando un hecho,
y la siguiente vez que lo recuerdas la vez que recordaste este hecho, y todo va derivando hacia un olvido, hacia una entropía, y esta forma de tratarlo en retrospectiva es una forma de representar esa memoria precisamente para reivindicarla, para ver que con la obra de Blas Infante, cómo eso es lo que desencadenó su asesinato. Bueno, Manuel, pues nada, muchas gracias por estar aquí en ese espacio, ¿no? En el hotel, que no sé si lo había mencionado al principio, Hesperia, al que damos muchas gracias por acogernos. Nada, te deseamos muchos éxitos con tu futuro proyecto de Motamid 1966. Gracias. Y gracias por esta charla. Nada, gracias a ti, Iván. Muchas gracias.